A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados al ámbito tributario, financiero, contable, laboral. Pero sobre todo tenemos la presencia de importantes entrevistados que nos ayudarán a comprender el marco regulatorio vigente en el Ecuador. Temas de gran importancia no solo para las personas que trabajamos en el ámbito financiero, sino aquellas personas que tenemos esta necesidad de realizar nuestras actividades en el ámbito comercial. Hoy tenemos la grata presencia que nos acompaña por segunda ocasión del ingeniero Renato Coronel, quien es el vicepresidente del Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador. Estimado Renato, muy buenas noches. Como siempre, para mí es un privilegio tenerte en nuestro programa porque topamos temas que definitivamente para el profesional en general son de gran importancia. No solamente es la parte técnica, no solamente es el conocimiento, sino también esa parte que todos los profesionales tenemos que de alguna manera tener en nuestro corazón, en nuestra mente, que son los valores. Hoy vamos a topar un tema que a mí me llama mucho la atención porque sobre todo creo que se lo debe venir practicando día a día, el liderazgo y la capacitación en valores. Estimado Renato, muy buenas noches. Buenas noches, Cristina. Me gusta acompañar siempre en este programa las veces que sean necesarias. Estoy a la orden. Gracias, Renato. Yo sé que siempre puedo contar contigo. Hoy estamos viviendo temas que nos preocupan dentro de nuestra sociedad, temas importantes en donde se pone a prueba los valores de las personas, temas que nos preocupan y a veces nosotros decimos ¿por qué se dan? Tengo una pregunta muy sencilla. ¿Por qué se dan actos de corrupción? Una pregunta bien interesante. Yo diría que los actos de corrupción se dan por la falta de valores, por la ausencia de valores. Hemos dejado de sembrar estos valores, hemos dejado de preocuparnos por aquellos principios y valores que muchas veces deberían ser inclaudicables, ¿no? Es decir, deberían guiar tu comportamiento en todos los actos públicos o privados. Por sencillos que estos sean. Por sencillos y elementales que estos sean. Desde la compra de un CD pirata hasta la elaboración de un estado financiero en una corporación o una multinacional. Cuando tú dices esto es algo que tiene que estar, yo digo, de una manera propia, natural en el ser humano. Cuando tú dices hemos generado o hemos dejado de generar, o hemos generado a lo mejor valores incorrectos o hemos dejado de generar valores. Cuando tú me topabas este tema y alguna vez yo te decía qué interesante es hablar de valores, ahí viene una pregunta que yo te digo, ¿y hay que capacitar en valores o es algo que se nace? Muy interesante. En realidad, los valores, o todo puedes tú capacitar. Lo importante es tratar de educar en valores. Lo que nosotros aprendimos en la cuna, en la casa. Es decir, uno no aprende en las universidades, no aprende en las aulas de colegio ese tipo de cosas, aunque en nuestras épocas sí teníamos ética y cívica, estudiábamos y hablábamos de la importancia de los valores, del respeto a la bandera, del respeto al himno. Son cosas innatas, básicas en el ser humano, pero sí nos hemos dado cuenta que a la larga sí es importante ir educando en valores. Y cuando tú dices educando, capacitar en valores, ¿es una obligación de quién? Bueno, de todos los seres humanos, de todos quienes tenemos a alguien detrás, de todos quienes lideramos algún grupo humano, tenemos esa obligación de transmitir, de generar esa confianza. Es algo que es innato, ¿no? De poder demostrar lo que uno es. En donde sea. En donde sea, porque eso finalmente te genera confianza.
Y cuando hablamos educar y capacitar en valores, y tú me dices en cualquier actividad o cualquiera puede capacitar en valores, yo creo que la primera capacitación y la primera educación en valores es la casa. Definitivamente. Y la casa se complementa luego con los centros educativos, llámese escuelas, llámese universidades, incluso llámese en trabajo, llámese en empresas. Por supuesto. Y ahí es algo que yo siempre pregunto, ¿las instituciones y las empresas cambian? Definitivamente las instituciones, las naciones, los países no cambian, no se transforman. Quienes se transforman son los seres humanos. ¿Ya? Por eso creemos que es importante trabajar en el ser humano, trabajar en la persona. ¿Por qué? Porque tú influyes en ti mismo y con tu ejemplo puedes influir en otras personas. Las instituciones se van a ver contagiadas de ese tipo de gente para poder transformar su comportamiento, modificar su comportamiento, reflexionar sobre lo que yo estoy haciendo dentro de una institución, en la posición en la que yo me encuentre. Puede ser como conserje, como auditor, como contador como gerente. O como gerente. Yo tengo la posibilidad de demostrar ese comportamiento. Lo que tú estás diciendo es que las instituciones y las empresas son el reflejo del recurso humano que tiene. Tal cual. Desde el punto de vista incluso jurídico, desde el punto de vista civil, las empresas son, de acuerdo a lo que te dice el Código Civil, son instituciones de creación ficticia. Lo que le da vida es el recurso humano que se encuentra adentro, llámese desde su representante legal, que es el mandatario externo, y cada uno de estos componentes que nos llamamos personas, recursos humanos. Entonces las instituciones están ahí, pero lo que tú dices es real. El reflejo de una institución es el reflejo de cómo son sus empleados. Y eso lo vemos desde cuando tú te acercas a hacer un trámite en una institución y te encuentras con un funcionario sumamente educado, sumamente con capacidades, con conocimiento, y te ayuda y te guías. Y tú dices, no solamente le estoy dando la calificación de bueno, malo, regular a esa persona, sino dices, la institución me atendió bien, la institución tiene personal capacitado. No hablas de la persona, sino hablas de la institución como tal. Definitivamente, y de hecho cuando tú te vinculas a una empresa, a una corporación, a una institución, primero ves quién está detrás de esa institución, quiénes están reflejando, quiénes están liderando. Por ello es importante involucrar a las cabezas, a los líderes, para poder llegar a una transformación y aclarar que no es lo mismo capacitar que educar en valores. Esa era mi siguiente pregunta. Cuando nosotros vamos a una institución, llámese pública o privada, a veces pensamos de que está de manera implícita el saber qué son los valores, pero yo a veces le pregunto a un funcionario público y privado, ¿y cuáles son los valores de esta institución? No saben. ¿Qué es lo que busca la institución? Sí, me dicen la misión, la visión, digo, pero ¿cuáles son los valores? ¿Qué es lo que te hace que esta institución se enmarque diferente de otra? Y ahí era la pregunta que yo te iba a hacer. Muchas veces pensamos que capacitar y educar es lo mismo, pero yo quiero que me digas, ¿cuál es la diferencia entre educar y capacitar? Y que nos enfoquemos un poco en el ámbito empresarial. ¿Educar y capacitar es lo mismo? Definitivamente no. Capacitar, tú puedes capacitar y enseñar y demostrar, transformar en habilidades, en enseñar cómo llevar a cabo un procedimiento. Tú puedes ser capacitada en cualquier momento de la vida, pero el educar es algo implícito. Es algo intrínseco, algo interno. Algo que está ahí. Algo que viene, por poner un ejemplo, si tú estás a cargo de un inventario, como un bodeguero, ¿sí? Tú puedes haber sido entrenado para el manejo de ese inventario, para la administración de esos recursos materiales, y sabes que tiene que finalmente cuadrarte las cifras, los ingresos menos las salidas, te van a dar los saldos y vas a reflejar y vas a demostrar que hay un saldo final. Pero si finalmente no tienes valores, todo eso, toda esa capacitación puede quedar de lado si tú permitiste que haya una fuga de ese inventario o vendiste ese inventario y generaste una transacción ficticia, ¿sí? Cumplió la habilidad que fue para la cual fue capacitado, pero no está educado para demostrar o generar ese compromiso interno que tiene. Con la compañía. ¿Estoy haciendo bien o estoy haciendo mal? Mi inventario está ahí. Yo puedo mostrarlo con el ingreso y el egreso, cuánto me debía haber quedado. Pero sé intrínsecamente que esas son transacciones ficticias, que a lo mejor yo las pude haber dispuesto por disposición
O para tu uso personal y tu beneficio personal. Propia o de terceros, ¿no es cierto? Entonces, claro, esa es la diferencia entre capacitar y educar en valores. Y yo te voy a decir algo y tú me vas a corregir. Capacitar es capacitar algo que esté escrito, a lo mejor capacitarte en una norma contable, capacitarte en un impuesto, capacitarte a lo mejor en una regulación, en un procedimiento. Pero educar, creo que va a la parte de capacitar y a la vez generar valores. Entonces, educar es esa combinación de tener esa parte técnica, metodológica, del conocimiento, pero a la vez incorporar el tema de valores. O sea, educar tiene algo más allá que capacitar. Definitivamente, esa es la idea, de que tú puedas, aparte de capacitar, aparte de desempeñarte dentro de la organización, y que esa organización aparte genere esos valores o represente esos valores para los cuales tú te identificas. Y es importante. Es muy importante, porque inclusive importante. Eso nos permite bajar la rotación del personal, mejorar las relaciones interpersonales. Y aparte de eso, te permite a que esa institución el día de mañana no tenga problemas en ningún tipo, hablemos de situación, a lo mejor incluso hasta con eventos que van más allá del ámbito civil, sino del ámbito penal. Si las instituciones y las empresas están en esa permanente capacitación, más valores, que se llega a lo que se llama educación, yo creo que estamos generando algo más en nuestro entorno empresarial y también país como tal. Y creo que es una responsabilidad de todos. ¿A quiénes se debe educar, Renato? Se debe educar desde el niño hasta el adulto. Muchas veces uno reprende a los niños cuando desde muy pequeña edad, ¿no es cierto? Les reprendes, le dices, no mientas, no digas algo que no es verdad. Y sin embargo, acto seguido suena el teléfono. Y el papá dice, no estoy. Por favor, si es a mí, di que no estoy. ¿Qué mensaje estás transmitiendo? Un mensaje equivocado, ¿no? Entonces, que va en cierta manera distorsionando el concepto de lo que es correcto. Sales atrasado a una reunión, infringes una norma de tránsito, no hay nada que no lo puedas resolver con dinero. ¿Qué mensaje estás dando a esa persona que te está acompañando? O simplemente joven. Te quedaste dormido, llegas atrasado y mientes que estuviste enfermo. Hiciste cualquier pretexto diferente a lo que realmente es. A lo que es real. Y desde ahí ¿cómo te sentirías tú? ¿Cómo te sientes tú? Y ahí es donde cuando uno comienza a cuestionarse y dice, desde cosas tan pequeñitas, comienza esa pérdida de valores, esa pérdida de, yo digo incluso hasta de decencia, porque realmente uno comienza a generar en uno mismo ya procesos que piensa que son normales. Normales llegar atrasado, normales mentir, normales engañar a la institución en la que trabajo, a mi compañero de trabajo, pero incluso eso se da desde las cabezas. Y cuando eso ya se genera un ámbito de la normalidad, es muy duro y complicado quitar esas cosas que nos hacen tanto daño como seres humanos y como instituciones. Permíteme, Cristina, tú topas un tema muy importante, el tema de la impuntualidad. Me acabo de enterar, revisando, acogiendo tu invitación, me acabo de enterar que el país, en el Ecuador, por temas de impuntualidad, el país pierde 3.4% del PIB. Imagínate eso lo que me estás diciendo. Estamos hablando de alrededor de 730 millones de dólares que el país pierde por ser impuntuales. Imagínate, y eso es un valor que es un valor que se inculca, la puntualidad. Si a usted le citan a las 10 de la mañana, yo soy de la idea de llegar 10 para las 10. Y nadie tiene el derecho de disponer de tu tiempo. Y nadie puede decir, es que 10:15, es que ya mismo llega el gerente, es que ya mismo llega el presidente, espérele. Yo le decía, desde la cabeza, puede ser el gerente, puede ser el presidente. Si te citaron a las 10 de la mañana, es 10 de la mañana, y así sea la reunión con la persona de menor jerarquía en la empresa. Si el gerente le citó al mensajero a las 10 de la mañana, se le tiene que atender a las 10 de la mañana. Totalmente, y esa persona va a saber que la próxima reunión se da a esa hora. Y se da, y eso es importante. Mira, esos son valores, y valores que lo vas a ver en tu casa y que en las empresas tienen que funcionar: la puntualidad, la responsabilidad, el compromiso, la lealtad. La lealtad es un valor que se va perdiendo en las empresas. Ahora existe una deslealtad bárbara entre compañeros de trabajo, entre cabezas de las empresas, entre socios, entre que te están haciendo por las espaldas negocios que no te das cuenta. El otro día me comentaba alguien y me decía, es duro enterarse que tu socio tiene un negocio paralelo y que hace lo mismo que tú, y que se publicita y que hace las mismas cosas tuyas. ¿Y dónde está la lealtad? ¿Dónde están los valores?
¿Dónde quedaron los principios? ¿Dónde están los principios? Definitivamente. Es un tema duro, es un tema complejo, pero es una realidad. Es una realidad ¿Y cómo local. cómo se elimina eso, se combate eso? ¿Cómo tengo que generar esos valores para que el día de mañana estemos todos tranquilos, en paz, creciendo, siendo productivos? Cristina, yo creo que definitivamente uno tiene que tomar la decisión e impulsar esos proyectos. Muchas veces los empresarios y los accionistas, los principales accionistas, consideran que son temas que no deben tener mayor importancia, no le generan ingresos, contrariamente a lo que uno cree. Todo genera ingreso. Sin pensar que el educar en valores te va a generar confianza, y esa confianza se va a ver traducida en un mayor ingreso, porque a ti te van a buscar porque eres confiable, porque eres honesta, porque eres cumplida, porque eres leal, porque eres consecuente con tus principios y con tus valores. Hablemos un poquito del tema de universidades. Nosotros estamos viendo, si bien es cierto, la educación de casa es importante, la educación de colegio es importante, pero las universidades, que es esa antesala al ámbito profesional. Yo como empresaria espero y aspiro que de una universidad me salgan jóvenes capacitados técnicamente, a la vanguardia de lo que es hoy día nuestra realidad país y nuestra realidad mundo, pero también busco gente que venga con valores. ¿Crees que las universidades deben en su malla curricular implementar estas materias tan importantes como es la ética, valores y principios, que si bien es cierto de niños los recibíamos, pero yo creo que incluso las universidades tienen una gran responsabilidad? Definitivamente, porque están formando a los futuros profesionales de este país, a los futuros mandatarios de esta nación. Y claro, si uno no entiende cuál es el principio ético, cuál es el valor que debe ser el punto focal de mi comportamiento, ¿qué puedo esperar de ese profesional? Si un joven sale formado desde su casa, complementado en el colegio, con un concepto claro de qué es formación en valores en las universidades, cuando llega a una empresa, vamos a poner un ejemplo que pasa el día a día, yo me entero que tú estás robando en la compañía, estás haciendo un geneteo de fondos, de inventarios, yo me entero. Y aunque no lo creas, Renato, el otro día conversábamos con alguien y me decía, estaba robando, una persona se enteró, y en vez de denunciar, fue parte de posteriormente, ya no robaba uno, robaban dos personas. Entonces, cuando tú te enfrentas a estas situaciones en que encuentras y que alguien está haciendo algo malo, muchas veces lo correcto es denunciar, decir lo que está pasando, pero muchas veces, Renato, te vuelves parte de. Sí, y probablemente por una ignorancia atrevida, que uno no sabe qué hacer. Es decir, yo debo conservar mi posición, mi puesto, lo que he logrado, sin pensar que esa decisión probablemente puede ser pan para hoy, hambre para mañana. Y sin importar que quien estés haciendo esta función incorrecta, tú tienes que denunciar, sea superior o sea inferior. Definitivamente. De hecho, tomando en algún momento que conversábamos sobre el tema del código de ética, el nuevo código de ética, el nuevo código internacional de ética, establece el no cumplimiento con leyes y reglamentos como una salvaguarda. Es decir, si tú no cumples o infringes una norma, un reglamento, una ordenanza, cualquier norma jurídica, tienes la obligación de reportarlo a la autoridad inmediata. Y si esa autoridad inmediata no reacciona, tienes que reportarlo a la autoridad de control. Esa es una responsabilidad. Pero si el profesional no conoce, ¿qué acción puede tomar? Siente indefenso. Mira, es una responsabilidad muy grande hablar de este código de ética, pero yo creo que el código de ética de IFAC, de la Federación Internacional de Contabilidad, es algo que tenemos que duramente y fuertemente impulsar dentro de nuestro gremio contable, dentro de nuestras empresas, para evitar todos los problemas que hoy estamos viviendo, porque es verdad, nosotros como profesionales contables somos la parte fundamental dentro de las compañías y tenemos que irnos formando e irnos recapacitando de a lo mejor cosas que no debemos hacer, pero estos códigos de éticas, en este caso el código de ética internacional de IFAC, de la Federación Internacional de Contabilidad, debería ser no solo un código de ética de contadores, de empresarios, de administradores, de economistas, de abogados, de sector público y privado, o sea, tener las reglas claras de lo que se debe hacer.
¿Educar en valores generan ingresos a las empresas? Definitivamente, por lo que te había comentado. La gente no conoce o la gente no percibe ese derecho, esa posibilidad de ir generando nuevos clientes, de ir generando nuevos emprendimientos. ¿Por qué? Porque es un simple hecho de que tú vayas generando confianza en el medio, ¿sí? La confianza te da soporte. Si tú creas confianza en tu gente va a querer seguir trabajando contigo. Va a querer el cliente trabajar contigo porque tú vas a tener una respuesta positiva y enmarcado en la norma establecida en el campo en el que consideres. ¿Cuáles son, a tu criterio particular, los 2 principales valores que se deben fomentar en las instituciones, en las empresas? Dame 2. Bueno, son muchos los principios y valores, pero yo creo que la honestidad, la lealtad, el compromiso son fundamentales. Yo creo y comparto contigo, la honestidad, la lealtad, y a veces es importante que hubiera un contrato intangible en donde te diga, que no lo pones, ¿no? Un contrato intangible donde te diga la empresa, usted viene acá para ser honesto, leal, responsable, confiable, puntual, comprometido. Y yo me pongo a revisar, íntegro, a revisar los contratos de trabajo. Cuando uno ingresa a las compañías, evidentemente se habla de las obligaciones contractuales, las obligaciones patronales, las obligaciones del empleado, las responsabilidades, los puntos de arbitraje, pero ninguna cláusula te dice qué debemos cumplir patrono y empleado en cuanto a valores. Mira qué maravilloso sería, el patrono se compromete a ser honesto, leal, responsable, confiable, y el empleado en igual manera. Pero tú ves un contrato de trabajo, no se habla de valores, porque se asume que eso está ahí, y a veces no está. Y probablemente los valores corporativos que están impresos al ingreso de la compañía no se cumplen probablemente. O ni se leen. Hay muchas personas que tú les preguntas, ¿tú sabes cuáles son los valores corporativos de la empresa? Y no saben. Y resulta que pasan todos los días por el cartel donde está pegada la visión, la misión y los valores corporativos. ¿Por qué pasa esto? Porque simple y llanamente tratamos de resolver el día a día. No pensamos más allá, no pensamos en una continuidad. He tenido varias experiencias con gente muy allegada en donde el ir a trabajar en su empresa le generaba un conflicto permanente. ¿No vivo feliz? ¿Por qué? Porque llegaba, era un ambiente hostil, grosero. Imagínate. Entonces, son valores que no, es decir, no había no comparten con el pensamiento o el criterio de la persona, y efectivamente se va a sentir Y claro, la necesidad de estar trabajando le hace que tenga que aguantar, pero muchas veces no nos damos cuenta qué está pasando. A veces las cabezas pensamos que todo está bien porque les estamos proveyendo de una plaza de trabajo, un sueldo puntual, pero no estamos mirando qué es lo que está pasando en nuestros empleados, que a lo mejor no están contentos, no están satisfechos, y a lo mejor eso está creando menor productividad. Mientras si generamos ese ambiente que tú dices de armonía, de confianza, de respeto, de valores, se genera lo que te acabé de preguntar. Mira, una expresión que me llegó a mí muy profundamente de un famoso motivador como Miguel Ángel Cornejo. Él dice, quienes prosperan, las grandes corporaciones, las grandes empresas que prosperan, que se superan, son aquellas que son transparentes, éticas e íntegras con sus empleados, con sus clientes, con sus proveedores, con el Estado, con el Estado, con todo el mundo. Entonces, no engañan a nadie, no engañan a proveedores, a empleados, son transparentes. Crecen. Entonces, ¿qué buscas tú? Vincularte a una corporación como esas. Qué vincularte bonito. a una empresa que te inspire y comparta los valores en los cuales tú fuiste formada. Mira, mi estimado Renato, yo creo que este tema es importante y nos queda muy bien en todo lo que estamos viviendo como país. Quisiera que nos mandes rápidamente, porque se nos acaba el tiempo, una recomendación a nuestros televidentes. Cuéntanos, ¿cómo hacemos para mejorar estos valores? Bueno, definitivamente el punto de partida es tomar la decisión, ¿sí? Malo es decirlo, pero en el plano personal, por ejemplo, en el Colegio de Contadores Públicos de Pichincha, desde la cabeza se ha tomado la decisión
de inculcar valores, de educar en valores y en principios. Qué bueno, qué bueno. Y hemos adoptado un programa que es un programa continuo, permanente, que a lo mejor en principio decíamos, no vas a tener acogida. No va a tener acogida, y ha tenido muy buena acogida. Qué bueno, Renato. Es bueno lo que tú dices, hay que tomar la decisión, hay que cada día vernos mejores personas. Hay que dar el primer paso. Hay que dar el primer paso. Este es un tema importantísimo porque a la larga también genera un ámbito de productividad en nuestras empresas, en nuestro entorno como tal. Como siempre, para mí es un privilegio contar con invitados de la talla de Renato Coronel y decirles que nos volveremos a ver en una edición más de Tributación de Hoy. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.